máquina virtual para agregarla a las que ya tenemos, ¿ya? Jóvenes, nueva máquina virtual. Vamos a crear una nueva máquina virtual, pero en esta ocasión va a ser Windows 10. Hay dos versiones de Windows 10 que podemos virtualizar. Puede ser Windows 10 Enterprise o Windows 10 Educate, ¿ya? Que es la versión que no tiene licenciamiento y que lo único que se diferencia uno con la otra es que una versión está con algunas herramientas para empresas. Nada más que eso. Escritorio remoto, por ejemplo, es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, Windows 10 crea nueva máquina virtual. Windows 10 de tipo 64 bits. Windows 10 64 bits. Entonces, crean nueva máquina virtual, una nueva. Nuevo Windows 10 64 bits. No se preocupen de importarla ahora, porque no, al final la vamos a guardar. Sí, hagamos una nueva primero. Windows 10 64 bits, nueva máquina. ¿2 GB de memoria igual? 2 GB de RAM y 25 de disco duro. Ya. 2 GB de RAM. 2 GB de RAM y 25 GB de disco duro. Esa es la configuración base que va a tener. El resto igual que lo que hicimos en Windows 7. Tarjeta de red, adaptador puente, sacar el disquete, dejar la unidad óptica en primer lugar. ¿Ya? Esa configuración se mantiene. Y luego vamos a montar el ISO para instalar. Vamos modificando igual que lo que hicimos en Windows 7. En sistema, desmarcar disquete y poner unidad óptica y disco duro más arriba para que iniciemos, en este caso, el CD para instalar. No, con uno. Con uno. Solamente sacar el disquete en el arranque, ¿cierto? Y la unidad óptica en primer lugar. Pueden ser cualquiera de las dos para lo que vamos a hacer. No hay ninguna diferencia en las herramientas que trae. Ya, en almacenamiento tienen que montar Windows 10 y van a encontrarse que pueden haber dos versiones disponibles. Está Windows 10 Enterprise o está Windows 10 Educator que está guardado ya en los equipos. Ya, cualquiera de los dos ISO les sirve. Y luego, en la tarjeta de red, adaptador puente, avanzadas, permitir todo. ¿Ya? Y con esa configuración empezamos a hacer la instalación. Adaptador puente. De ahí comenzamos a hacer la instalación. ¿El código? Ojo, es que sin licenciamiento, Education, por eso. Sin licencia. Porque es una versión educacional. ¿Ya? Y se va a la instalación personalizada. Claro, no tiene clara licencia. Sí, claro. Porque es una versión educacional, ¿cierto? Educacional. Acepto en términos, nos vamos a personalizar. Ahí vamos a empezar a configurar el disco duro. ¿Le tomó el disco duro ahora? Sí. Ahora sí. ¿Cómo lo veía? ¿Quién? Claro, ahora, ¿cómo hacemos la partición, cierto? Nos va a aparecer el disco de 25 GB. Ahora, nuevo, eligen nuevo, ¿cierto? Eligen nuevo y le dan aplicar. Y lo que va a generar es hacer una partición que va a quedar de 500 GB y otra va a quedar de, perdón, 500 MB y otra de 24 GB, ¿cierto? En esa de 500 MB se va a guardar el kernel, ¿cierto? Que es el núcleo del sistema operativo. Por eso es una partición distinta. Y lo que hacen es tomar la partición de 24 GB y la formatean. Pinchan la de 24 GB y la formatean. Formatear.
Claro. La formatean. Luego de formatearla, ¿cierto? Instalamos con siguiente. Ahí sí continuamos con el asistente. Que se instale sobre la de 24 gigas, ¿cierto? La borramos o la formateamos por seguridad, ¿cierto? Simplemente por seguridad. ¿Ya? Y comenzamos la instalación básica. Lo que les voy a preguntar. ¿Por qué tantas versiones de escritorio y menos versiones de servidores han salido en el tiempo? Esto es considerando que esta línea de tiempo es desde el año 1990 hasta el 2019. ¿Cierto? En estos últimos 29 años, Microsoft ha sacado todos esos sistemas operativos. ¿Ya? No cuento del 89 hacia abajo porque estaban las versiones, ¿cierto?, que eran Windows DOS, ¿ya?, que eran versiones sin interfaz gráfica. Desde este año, del 3.1 y de NT4 salieron con interfaz gráfica. Entonces, reformulo la pregunta. ¿Por qué tantas versiones para escritorio y menos versiones para servidor? Porque la primera versión que se dio fue para escritorio y no para servidor. Ya puede ser, sí. Y también yo creo ¿Tiene que lógica? porque quizás también el sistema operativo servidor no se cambia tan rápido como un sistema operativo. Pero dio el clavo en la respuesta. Muy bien. Fíjense, las versiones de escritorio tienen una línea de tiempo que es más corta, es decir, cada 2 o 3 años, mínimo y máximo de 7 años, Microsoft ha sacado versiones nuevas de sistema operativo. Por ejemplo, 1990, 95, 98, año 99, año 2000, 2001, 2008, 2009, 2012, 2015, 2017. ¿Ya? Han sido años de corto plazo, ¿cierto? Si nosotros lo analizamos. En cambio, en servidores, año 1990, pasaron 10 años y salió la versión de Windows 2000, Server. 3 años, 5 años, ¿cierto? 8 años, 4 años, 6 años. Las versiones de servidores no son tan continuas porque no pueden estar cambiándose cada cierto tiempo. En una empresa, cuando se implementa un servidor, ese servidor está hecho para que dure muchos años, ¿ya? En cambio, las versiones de escritorio están hechas para que sean más continuos los cambios, ni tampoco tan continuos. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos toda esta línea de sistema operativo, lo más probable es que me digan, no tendría sentido usar Windows 7 hoy día, si ya existe Windows 8, 8.1 y Windows 10. Pero el problema está el siguiente: a nivel personal, en su computador, si usted cambia de sistema operativo de Windows 7 a 8 o 8.1 a 10 y tiene fallas, ¿a quién le afecta? Solamente al dueño del equipo. Pero en cambio, en una empresa, si tengo 500 computadoras con Windows 7 y usan un programa muy específico y yo lo cambio a Windows 8 y lo más probable es que ese programa no funcione, no le voy a afectar a un usuario, le voy a afectar a todos los usuarios de la organización. Entonces, estos sistemas operativos, ¿cierto?, como Windows 7, incluso Windows XP, van a tener un tiempo de vida mucho mayor del esperado. Fíjense, Windows XP salió al mercado el año 2001 y tiene una expectativa de 5 años más de vida. O sea, vamos a estar en el año 2024 y Windows XP sigue en el mercado, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué no se saca del mercado? Porque ha sido uno de los sistemas operativos más estables y mejor preparados que ha tenido Microsoft. Entonces, si algo que funciona bien, ¿cierto?, ¿por qué cambiarlo, cierto? Si lo cambiase, quizás podría ser que las aplicaciones que corren o fueron programadas, por ejemplo, para 32 bits, no funcionen en el nuevo sistema operativo más moderno. Aparte de eso, pueden existir que las computadoras que está corriendo ese sistema operativo no van a ser capaces de poder soportar un sistema operativo que pida para recursos. Aquí estamos hablando de equipos que quizás tienen procesadores Celeron, equipos que quizás tienen 128 megas de RAM, y sería imposible que instalemos Windows 10. ¿Cómo pretenden eliminar Windows 7? Porque decían que para 2020... Hay otro tema muy similar que le comento. Windows 7 hoy día es el sistema operativo Microsoft más usado. El que está en mayor cantidad de números. En empresa, tú vas a ver mucho Windows 7. Mucho. Por el mismo motivo, no se puede sacar
o implementar Windows 10 porque hay aplicaciones que corren en Windows 7 y están hechas para Windows 7, programadas con lenguajes de programación para Windows 7. Ahora, el cambio tiene que ser gradual y de hecho el soporte de Windows 7 a nivel usuario se vence este año. De hecho se venció el año pasado y se dio un plazo de extensión hasta mayo del 2019. De ahí en adelante no hay más actualizaciones. Pero en empresas hay una década más. O sea, se van a poder seguir actualizando hasta el 2029 el sistema operativo. No sé, ahí me explico mejor. Y de hecho, basta con que tú te des cuenta que está tan presente Windows XP que recién se está haciendo una migración a Windows 7 en los cajeros bancarios. ¿Cierto? En las máquinas dispensadoras de dinero, su sistema operativo base era Windows XP por casi 20 años. Y este año se están cambiando a Windows 7. Recién. Y entonces vamos a tener un tiempo de vida mucho más largo. Y así te das cuenta que en empresas, en organizaciones o sistemas que todavía van a seguir usando Windows 7 por mucho tiempo más. De todos los sistemas operativos Microsoft, el mejor diseñado en el nivel de usuario es Windows 7. ¿Ya? Como ya tiene casi 10 años en el mercado, llegó a un punto que se llama maduración. Y cuando tienen maduración es que ya no tienen fallas. Esa es la lógica. O sea, ya no tiene fallas. Ya se han solucionado todos los errores posibles que tenían en su momento. Y lo mismo pasa con las versiones de servidores. Por ejemplo, en INACAP se usa como sistema operativo en sus servidores Windows Server 2008. Y tú me dices, ¿por qué no usan 2012? ¿Por qué no va y cambiamos los servidores por 2012 o 2016? ¿Cuál es el motivo? Por estabilidad, pues, claro. Claro. De hecho, Windows Server 2008 tiene por lo menos una década más de soporte. Y las empresas hoy día, el sistema operativo servidor de Microsoft más usado es Windows Server 2008. ¿Acá usan 2008? 2008, claro. Y bancos, yo trabajo en bancos donde usan 2003. Por lo mismo, yo no puedo ir a un banco y parar sus servidores de base de datos y cambiar sistema operativo y hacer una migración donde no me asegure que funcione correctamente los nuevos sistemas. Puede que yo lo implemente y falle, y el banco no puede parar de funcionar. No sé si me explico. El cambio gradual. Incluso más yo he encontrado en algunas empresas, por ejemplo, que usan Windows Server 2000 de servidores. Y tú me preguntas, ¿cómo usan un sistema operativo servidor de casi 20 años? Y la respuesta es bien sencilla. Porque compraron una empresa minera, maquinaria, a Alemania, ¿cierto? Hornos que funcionan con sistema operativo Windows Server 2000. Y volver a cambiar el sistema operativo y la maquinaria nueva son varios millones de dólares. No, tú no lo puedes hacer de un día para otro. O sea, si cambia el sistema operativo, lo más probable es que los software no funcionen y las máquinas que funcionan con ese software tampoco. O sea, esto se produce en efecto bola de nieve. No le afecta a una cosa, le afecta a muchas más. Pero en cambio, acá, si yo cambio el sistema operativo, me afecta solamente a mí. Acá le afecta a toda la organización. Esa es la gran diferencia. Ahora, si esto lo comparamos con el mundo Linux, el Linux es diferente. Las versiones salen más continuas, en menos tiempo, menos lapso. Por ejemplo, Linux, Ubuntu, por versionar una distribución, sale 2 veces al año una nueva versión. Sale en los meses 4 y en el mes 10, es decir, sale en abril y en octubre. Por ejemplo, la versión actual de Linux Ubuntu es la 19.04. ¿Qué significa? Que es del año 2019 y se lanzó el mes 4. Está fresquita, el mes pasado. Y ahora en octubre va a salir la siguiente versión, que va a ser la 19.10. Entonces, pasan 6 meses y se lanza una versión nueva. El próximo año, ¿cuál va a salir? La 20.04 y la 20.10. Y así siguen saliendo en el tiempo, desde la primera que fue la 04.04, que fue el año 2004, en abril, hasta lo que tenemos actualmente. Ahora tú me preguntas, ¿por qué en Linux salen tan seguidas las versiones? ¿Ya? ¿Por qué salen tan seguidas versus Microsoft, que son con unos años de espera? Bien sencilla la respuesta. Porque Linux lo que hace, el objetivo, es que tú aprendas de la siguiente forma. Sacan versiones que están incompletas para que tú la arregles lo que le falta. Esa es la lógica, ¿cierto? Es un ambiente que se llama colaborativo, ¿ya? Entonces, si tú estás usando, por ejemplo, la versión 19.04 de Linux Ubuntu y te diste cuenta que no hay drivers, por ejemplo, para un tipo de controlador, la pregunta es que tú no vas a decir dónde están los drivers. ¿Qué tienes que hacer? Tú haces los drivers, po.
tú haces lo que falta. Es como que te entregue una pauta, ¿cierto? Un trabajo que dice que trae 10 pasos y te entrego 5 pasos nomás, po. El resto tú tienes que hacerlo. Esa es la lógica de Linux. Ahora, si lo vemos por la parte positiva, ¿sirve para aprendizaje eso? Sí. Muchísimo. Y de hecho, como es colaborativo, tú te vas apoyando con otros programadores, otros informáticos y van armando un sistema operativo y lo mejoran. Ahora, en el área empresarial no es tanto, porque yo no puedo usar un sistema operativo que tenga fallas o que esté a medio terminar, po. Tengo que usar algo que esté funcional al 100%. Por eso, 2008 Server, que está al 100% funcionando, y Windows 7. Esa es la diferencia. Profe, de hecho yo lo de Linux leí que a veces incluso están haciendo programas o algo, incluso a veces los abandonan. ¿No? Porque Los proyectos se dejan, claro. abandonan los proyectos. Y de hecho, hay varias distribuciones de versiones de Linux, de otros Linux. Yo le mencioné Ubuntu, por ejemplo, Mandriva, que fue una distro que fue muy popular a finales de los 90. Había muchos programadores, los cuales yo también participé, y de un momento a otro lo dejaron de lado, se empezaron a alejar, y yo votaba el proyecto. Entonces es un sistema operativo que quedó ahí dando vueltas hasta que alguien lo retome y empiece a trabajar con él, ¿ya? Porque la lógica de Linux no es ganar plata, es aprender. Es decir, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicar horas al día para poder hacer soluciones o reparar errores. Por ejemplo, yo cuando tenía un tiempo, cuando estudiaba, por lo menos me conectaba y reparaba los bugs. Por ejemplo, encontraba algún bug, un error de programación, y mandaba en los foros yo ayuda o solucionaba. Pero ya después no tuve tiempo, entonces yo hace como 6 años que ni siquiera me conecto a la plataforma del foro colaborativo. Entonces quedaron botados esos proyectos, quedaron a medio terminar, ¿ya? Pero la lógica de esto es que, si yo lo veo en el sentido educacional, tú con Linux aprendes mucho más. Porque tú estás usando una herramienta que quizás la haces tú de cero o la armas lo que le falta. En cambio, cuando tú usas sistemas Windows, estás usando sistemas que ya están hechos por una empresa y tú no modificas nada más allá. A lo más modifica el entorno gráfico o la interfaz, pero no modifica su estructura de sistema operativo. Ni siquiera tiene acceso al código fuente. Ni siquiera sabes con qué lenguaje está escrito. En cambio acá es transparente en ese sentido. Tú puedes hacer y modificar lo que quieras, ¿ya? Que es lo que vamos a ver después la próxima semana cuando estemos ya trabajando con Linux. Así que, para aprender Linux, para poner en puesta en marcha Windows. Ahora, no todos los Linux son tan votados, no todos los Linux son tan abiertos y no se trabaja en ellos. Hay Linux que son de pago, que tienes que pagar, y esos son los Linux estables, ¿cierto? Los Linux empresariales, entre ellos Red Hat, por ejemplo. Es un Linux que está terminado al 100% y tiene soporte técnico, es decir, tengo una falla y alguien me la está arreglando. Pero es tan caro como usar un Windows. Su licencia es carísima, pero me da la estabilidad, ¿cierto?, de que alguien está trabajando en ella para recuperar los errores que pueda De haber. hecho, gracias a Linux existe Android. Exacto, fue una bifurcación. De hecho, hay un sistema operativo padre que es el papá de todos los sistemas operativos, ¿cierto?, de todos, y que se llama Unix. Unix, ¿cierto?, fue el padre de Linux y todos sus familiares. De hecho, si nombramos Linux está mal dicho, porque Linux tiene que tener un apellido también, po. Puede ser Linux Android, que es un Linux Ubuntu, Linux CentOS, Fedora, Mandriva. Ya hay por lo menos unos 400 tipos de Linux hoy día. Incluso hay un Linux que ustedes lo ocupan todos los días y ni sabían que existía. Se llama WebOS. Ese Linux es un Linux que está presente en los dispositivos Smart TV. Ah, sí. Lo usa LG y lo usa Samsung. Entonces tú cuando prendes tu televisor LG y Samsung, usa un sistema operativo Linux. ¿Ya? O sea, está ahí, ni sabías que era un Linux. WebOS. ¿Ya? LG lo usa mucho, Samsung lo usa mucho, y varios fabricantes de televisores y dispositivos electrónicos. ¿Ya? Y Linux está presente en el mercado más de lo que imaginas. De hecho, el sistema operativo más usado en el planeta son Linux, más que Windows. Tú Windows lo ves en computadoras personales. 2.000 millones de usuarios mensuales. Claro. Linux, tú dices, pero ¿cómo veo Linux si no veo a nadie con Linux acá? Ojo, pero es que Linux está presente en los aparatos electrónicos del planeta. Un televisor funciona con Linux, un teléfono funciona con Linux, ¿cierto? Hasta cosas cotidianas como los semáforos, por ejemplo, que son automatizados, usan Linux. Una cámara de seguridad usa Linux. Entonces tú dices, no es tan masivo, pero está más presente de lo que crees. Ahora, Windows está más presente en los equipos personales, ¿cierto? En computadoras de usuario. Esa es la diferencia. Ahora, Unix, ¿cierto? De Unix nació Linux y todas las versiones de Linux, pero también tiene un primo hermano que es de pago,
y se llama Mac OS. Por lo tanto, podríamos decir que Apple, ¿cierto?, usa también un derivado de Unix y es un primo de Linux. La diferencia es que este Linux es un Linux de tipo comercial. Y ahí esta ramificación han aparecido más de 500 tipos de Linux. De hecho hay un sitio que se llama DistroWatch, ya que quería adelantarle esto, que lo pueden revisar y van a ver cuántas versiones de Linux se pueden encontrar en el mercado mientras estamos instalando la máquina virtual. distrowatch.com. Entren en este sitio y ahí están todos los Linux agrupados. ¿Ya? Bueno, cada uno tiene su proyecto y su página propia, pero lo bueno de este sitio, DistroWatch, es que ahí se agrupan. O sea, yo quiero buscar un Linux para, no sé, para diseño gráfico, hay un Linux para diseño gráfico, que se llama Ubuntu Studio. Quiero usar un Linux, por ejemplo, para seguridad o ciberseguridad, está Kali Linux, que tiene herramientas de ciberseguridad y ataque. Si quiero ocupar un Linux, por ejemplo, para usuario medio, para ofimática, está Ubuntu. Si quiero ocupar un Linux para programar, está Debian. Si quiero ocupar un Linux para servidores web, está CentOS. Entonces, hay Linux para todo en realidad. Hay Linux para dispositivos móviles, Android. Es un Linux, ¿ya? Así que te puedes encontrar con una gama gigante de Linux y ahí están todos los tipos de Linux en este sitio. DistroWatch. Ahí estamos. ¿Quién está ahí? Android. Entonces, échale un vistazo a esta página y te vas a encontrar con todas las versiones de Linux que existen hoy día en la actualidad. Y ahí puedes ver su historia y sus descargas. ¿Ya? Por ejemplo, de las Linux de pago, esta es la más potente, la que se llama Red Hat Enterprise Linux. Este es un Linux para servidores, no está hecho para PC y es bastante caro el uso. ¿Ya? De hecho, ahí me dice, ediciones para servidores. ¿Y ediciones editoriales también hay para? No, para ello está Fedora. Fedora es el Linux primo pequeño de Red Hat. Salió del proyecto Red Hat, pero está pensado para PC. Entonces tiene su alternativa. Y ahí está el famoso Ubuntu, porque es que vamos a trabajar la próxima semana. Con sus versiones cada 2 meses. Ahí está la línea de tiempo que les mencionaba de Ubuntu, fíjense, va saliendo 2 veces al año. ¿Cierto? Cada 2 veces al año. Ahora, la pregunta es, cuando lleguen a este punto, jóvenes, de la instalación, vayan poniendo atención, ¿ya? Van a configuración rápida, van a usar la configuración rápida, y lo que les va a pedir crear el Windows 10 es una cuenta, y tal como lo hicimos en Windows 7, nombre, contraseña, indicios de contraseña. Primero una fácil. Configuración rápida. Después, configuración rápida, ¿no? Configuración rápida. ¿Ya? Cuando lleguen a una parte después de configuración rápida, les va a preguntar si esta máquina la quieren trabajar en Active Directory o usar un dominio local. Eligen usar dominio local. ¿Para qué seleccionamos usar dominio local? De esa forma, esta máquina virtual va a trabajar en un grupo de trabajo con las otras máquinas virtuales que vamos a hacer. Y se van a poder ver en la red en ambas. ¿Qué permite que trabajen en un dominio local? Que, por ejemplo, en este equipo Windows 10 yo comparto una carpeta y desde la red otra máquina virtual vea la carpeta compartida y podamos transferir archivos en la red. ¿Ya? Una red de trabajo. Por la red local, claro, crear una red local. O también, por ejemplo, podría compartir una impresora de este equipo conectado y que otro la vea y trabaje sobre ella. Compartir recursos. Y aún más, nos vamos a conectar remotamente entre las máquinas, con escritorio remoto. Así que seleccionamos dominio local, cuando les pregunten esa parte. Y luego la parte bien sencilla que es crear la cuenta, ¿cierto? Usuario, contraseña, contraseña. No olviden la contraseña.
Entonces, la primera sería, ¿cómo bajo el firewall en Windows 10? Lo vamos a desactivar. ¿Cómo desactivo el firewall? Desactivarlo, ¿cierto? ¿Cómo lo desactivo? Digo rapidito nomás, mira, lo más rápido posible. Busco firewall. Firewall de Windows, es sencillo. O voy a hacer en pared de control, ¿cierto? Firewall de Windows. ¿Ya? ¿Qué aparece ahí? Activar o desactivar firewall y lo bajo. Eso es lo que va a hacer. Desactivar, desactivar. Ya. Ahora, ¿cómo bajo el rendimiento de diseño para poder optimizarlo? ¿Cómo lo hacíamos? Igual como lo hicimos en Windows 7. Se hace igual acá. ¿Cómo lo hacían? ¿Propiedades? Eso, propiedades. Configuración avanzada. Y ahí bajo el rendimiento. Para obtener un mejor rendimiento. Y ahora, ¿cómo le hago la memoria virtual? Ahí mismo, en opción avanzada, memoria virtual, ¿cierto? Y el cálculo se hace de la misma forma. Si esta máquina tiene 2 GB de RAM, el máximo de memoria virtual va a ser 2 GB y el mínimo 1024. Entonces lo personalizo. Esto está en las guías de trabajo que les mandé de Windows 7. Son las mismas que se pueden ocupar para Windows 10. Las que están en el ambiente de aprendizaje. Y ahí ya creamos la memoria virtual. Y faltaría reinicio. Y después de reiniciar, comprueba la velocidad de la máquina y la copia. ¿Para qué desactivo el firewall? Para bajar la protección y que podamos hacer pruebas de conectividad entre las máquinas. De lo contrario va a poner una barrera y no nos va a dejar hacer conexión entre ambas. Por ejemplo, si quiero compartir una carpeta y está el firewall activo, no voy a poder buscar la carpeta de esa máquina en la red. ¿Ya? Me va a bloquear el acceso. Y por ejemplo, lo que queremos hacer nosotros después es trabajar remotamente con distintas máquinas virtuales en la red, ¿cierto? Local, y pedirle servicios de una máquina a la otra.